Oye, ñaño, la otra vez yo justo subí un post acerca de una premisa que tenía Heráclito que decía: nadie se baña en el río dos veces porque todo cambia en el río y en el que se baña. Claro. Y tú me respondiste con algo que cuando lo leí me quedé así: qué increíble. Claro que no es yo soy, sino yo estoy siendo. Y eso me explotó la cabeza. ¿Sabes que es algo que yo lo viví para poder explicarlo, para poder contarlo más que explicarlo? Porque hay el mismo dicho en versión estado de WhatsApp, que dice algo así como, el agua no es la misma en un río dos veces. Nunca un río es el mismo dos veces porque el agua cambia. Algo con el agua es más cortita, entra como en un tweet. Todo fluye. No, pues yo antes sí era más fan de la idea estática de ser. Vos Diego, naciste y eres y tienes ciertas características que jamás deberían cambiar. Y también porque sientes en ese estado, te sientes seguro. Claro, es que es por ejemplo el tema de los, no sé si a vos te pasó con tu familia, con el carácter. Le ves a un papá de cierta manera o una mamá de cierta manera. Entonces, digamos, hablando de mi papi, si ves esto, te quiero mucho. Pero, por ejemplo, te crías con tu papá y quizá tu papá es una persona muy firme, muy determinada, que es el que pone el punto final a las conversaciones. O sea, dices, ¿está papá? No, Ya. aquí se acaba porque yo tengo el punto final. Y entonces yo crecí creyendo que eso era una virtud. O sea, tener esa capacidad de poder en la que vos marcas los ritmos de las cosas hasta que... Tienes la fórmula, el esquema y así Claro. funciona. Y es familiar, o sea, así somos los zarango. Okay. Entonces yo me acuerdo que en conversaciones con mi mami, yo soy Zarango Salazar, entonces decíamos, yo le decía a mami, no, es que en esto yo soy bien zarango, como, es que soy, porque es la herencia, es como, es inamovible, no se puede cambiar. Y de repente empiezas a cuestionar la herencia y te das cuenta que no es de herencia, que son patrones aprendidos. Si desde chiquito tienes un papá o una mamá que repiten ABC, 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 o de adulto o haces todo lo contrario a ABC, o haces ABC, o la otra opción que es ya la muy pro, es que maduras emocionalmente y haces lo correcto. Pero sí, en mi caso fue así, loco. Yo siempre he admirado algo de ti cuando te he escuchado en la radio y es este tema del cuestionamiento, ¿no? Tú siempre mencionas esto, o sea, hay que cuestionarse, Sí. hay que cuestionarse. Y de hecho, eso me parece hasta audaz, incluso dentro de la estructura donde, por ejemplo, tú te desempeñas en el tema eclesiástico, en la radio, porque tienes una audiencia cautiva que justamente tiene algo aquí en su cabeza. Y que tu cuestionamiento ha servido para que muchas otras personas, me incluyo ahí, también sepamos cuestionarnos. Claro. Sí. Y eso... Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pero eso te ha expuesto tal vez, obviamente, a que te señalen. Claro. A que, ¿qué hace ahí? Siempre quiero hacer polémica según la gente. Sí, esa es la más habitual, la de, es que el Jimmy es polémico, el Jimmy vive de la polémica y el Jimmy quiere hacer polémica. Y lo peor es que hagamos polémica con cosas tan tontas, o sea, distinto sería decir, oye, no sé, deberíamos promover el aborto para usar células madre y retrasar el envejecimiento tuyo y mío. Ya. Y que nos diga, hijo de madre, este man está pensando está solo tostado. en sí. Claro. Pero no, yo he cuestionado cosas como que los pastores no tienen la última palabra, por ejemplo. Como que los líderes eclesiásticos, tanto en el cristianismo evangélico como en el cristianismo católico, no tienen la última palabra. Alguna vez cuestionaba el tema de que si no te casas por la iglesia, está bien, no estás mal casado, como se dice. Y uno dice, son cosas muy básicas. O sea, honestamente, frente a los problemas del mundo, son tonteras. Y sí, la típica es esa, el Jimmy quiere ser polémico, vive de la polémica. Antes me importaba y me dolía, porque era, chuta, pero escribí bien, o sea, puse la pensaste. Claro, o sea. La pensaste para que no haya dolido. Y aún así hay. Entonces, hace tiempo sí me dolía. Y la negra, que ahora es mi esposa, ella
era como tranquilo, negrito, pero ¿cómo te sientes? O ella se bajoneaba peor, así, era como que, chuta, es que ¿por qué? Es que no te cachan o cosas así. Pero pasó una etapa de decir, y pensando mucho en lo que Jesús decía también, ¿no? Porque él parte desde premisas brutales como el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, tener orejas no es garantía de escuchar. Ajá. Entonces, alguna vez leí esa parte de lo que tiene oídos para oír, oiga. Y dije, Además el que es no tiene, no. además que es un ejemplo vivo de cuestionamiento, ¿no? Claro. Sí, loco. O sea, Se cuestionaba muchas cosas. alguna vez yo hice una descripción, cuestionador, en contra de ciertas cosas y bla, 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 y al final puse, sí, hablo de Jesús. Y hubo gente, ¿cómo vas a describir hacia Jesús como un cuestionador? Él no era cuestionador, él era obediente y ni sé qué. Y dices, bro, si haces una lectura, porque y para hacer una lectura de un personaje histórico como Jesús no es necesario ser creyente, o sea, aún los ateos más renombrados saben quién fue Jesús pensando en el Jesús histórico y sacas ciertas características. Los filósofos. Claro, o sea, nadie ha dejado de lado. Entonces, sí, y a eso súmale que estamos en una sociedad como la ecuatoriana / latinoamericana, que mucho de su pensamiento está basado en cosas que nunca fueron cuestionadas sino enseñadas. Abdón Calderón, en Argentina General San Martín, o sea, son los héroes porque son los héroes. Hasta que vas y le echas un ojo a un librito en la Casa de la Cultura y una biblioteca, o sea, uno va y chuta, la historia no es como me dijeron. Entonces, yo soy fan de cuestionar, y algo que podría comentarte a vos aquí y a la gente que nos está viendo es que alguna vez a mí me preguntaron cuándo inicié y por qué soy así. Esa sí me preguntaron una vez. ¿Cuándo? ¿Qué te pasó para que seas así? Y mi mamá tiene la respuesta. O sea, yo a los 5 años en el jardín había ido donde una profesora porque me estaba acostando en las bancas. Me acuerdo la acostada de bancas, no me acuerdo la conversación. Pero resulta que a la semana de entrar al jardín de infantes a mi mamá le llaman y a mi papá y les dicen, la profesora les dice, 20 años de profesional docente, nunca un alumno me dijo que se aburría en mis clases. Entonces, cuando mi mamá me contó esta historia me trajo mucho alivio en saber, el Jimmy siempre fue así. Entonces, la gente que cuestiona no necesario, hay gente que sí cuestiona por apantallar. Ajá. Pero, o sea, claro, por ser polémico, ahí sí, ¿no? Pero hay otros que se nos sale sin quererlo. Pero ese cuestionamiento es el que, por ejemplo, nos permite tener un análisis de lo que estamos haciendo como seres humanos, un análisis de lo que estamos haciendo bien o mal, fortalecer si lo estamos haciendo bien o cambiar. Ver si es que tu herencia familiar vale la pena mantener o no. Pero hay cambios que son, digamos, accidentales y hay cambios que son parte de la vida, como que vas madurando y tu pensamiento va siendo distinto. Claro. Antes en el colegio pensabas que vacilar con una u otra chica estaba cool. Planzazo. Ajá, planzazo, ahora no, Pero, etcétera. Esos son cambios que son parte de la naturaleza humana, pero hay cambios accidentales, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, la ruptura en un hogar, una ruptura sentimental. Una meta que no alcanzaste. Una meta que no alcanzaste, exacto. Por ejemplo, yo recuerdo ahí, a mí qué me sucedía, cuando yo salía del colegio, yo quería estudiar música. Ya somos dos. Yo quería estudiar música, pero para mi entorno eso no era una carrera. Entonces primero estudié una carrera, mijito, y de ahí estudias música, ¿no es cierto? Claro. En general. O sea, Que yo sigo recomendando eso. Claro. Excepto si uno es muy crack. Sí. No. Es que eso te digo, esas cosas pasan y se cierran puertas cuando eres ya tanto tabú, se van cerrando puertas que se queda abierta una que te incomoda tanto y a la final dices, o sea, yo no me di cuenta que ese era el camino y a la final se me abrió la puerta que ese sí era el camino. Hablando de la producción audiovisual. Claro, o sea, ¿qué es lo que me sucedió a mí? Siempre estuve envuelto entre acordes, entre música. No soy músico, pero siempre me encantó. De hecho, yo así te conocí la primera vez. Nos conocimos claro. en el coro. Ajá. No, tú fuiste de coach
y estábamos armando un tema de unas canciones, Claro, algo las así. las voces del coro para el evento que se iba a hacer. Ajá. Entonces fue como que yo ahí te conocí y de una fue como, qué bacán. O sea, eso de que no, está mal. Dije, qué bacán. Claro. O sea, lo que a uno le costaba decirle al de la guitarra, loco, estás metiendo mal el acorde. Entonces el Jimmy era, no, está mal, es así. Ya, bacán. Entonces yo estuve... Bueno, eso que he sido así, loco, ¿estás de acuerdo? Yo quería estudiar música y no se daba. Hasta que dije, ok, una opción parecida a música. El sonido, la producción, ¿no es cierto? Claro. Entonces resulta que sí es parecido, pero que habían en la malla curricular física, matemática, cálculo 1, 2, acústica, que no sé qué, Claro. electricidad, electrónica. ¡No! Dije eso, no. Entonces digo, a ver, ¿qué hago? Yo, esto lo debo confesar, decía, en cualquier universidad, menos en la de mi colegio. O sea, en la universidad de mi colegio. Ya. No quería. Era como que no quería. Sí, te cacho. Pasó un par de semanas. Entonces, creo que tenía las revistas de todas las universidades. Estaba confundido. Pasó unas 2, 3 semanas. Y me llaman del colegio. ¿Sabe qué? Hemos visto su rendimiento académico, estamos ofreciendo una oferta académica en la universidad y la universidad abrió estas nuevas carreras y resulta ser que para los alumnos que han tenido un buen rendimiento académico tenemos este porcentaje de beca Hijo de madre, buenazo. Pero yo decía, no, pues yo no quería ir allá. Se te armó la casita en la que no querías. Claro, pues yo me resistía. Qué vaina. Entonces fui y me recibe el decano de la facultad, un colombiano, un crack con una trayectoria brutal en el tema de producción de televisión. Me dice, ¿qué te gusta? Yo me gusta la música, las luces, el sonido, me encantan las cámaras, siempre me encantaba, siempre estuve rodeado de cámaras, no lo sabía por qué. Pues tenemos una carrera que se llama producción de televisión. ¡Wow! Eso existe, claro. ¡Wow! Eso existe. No sé, ya no me importó nada, ¿no? Entonces, se cerraron un montón de puertas para tener una. De hecho, Claro. en el podcast anterior yo hablaba de que continué con la escritura de mi libro que había dejado por unos años ahí botado y cuento este tema. Buenísimo. Y es que yo digo, esos son cambios accidentales que o sea, yo pensaba estudiar música, pero la vida me presentó otra oportunidad y fue un cambio positivo. Claro. Porque yo te digo, mis amigos que han tenido la oportunidad de estudiar música, o sea, es cruel decir esto, pero no hay mercado, pues, Claro. o sea, Es difícil mercado. vivir, y son muy pocos los que viven bien de la música. Es que es como decir, traigamos alfombras persas hechas a mano. O sea, dice, son hermosas las alfombras persas hechas a mano. Pero cada una cuesta $6,000, $3,000. ¿Hay quien compre? No. Entonces yo siempre con los músicos digo, o sea, sí. Y de hecho pienso mucho en lo que dice Jaime Altozano, que es un músico youtuber. Y él dice, la gente cuando habla de música piensa que la música es estar en un escenario. Y él dice, también puedes ser profesor de niños, de adolescentes, de adultos, puedes sonorizar videos. Ajá. Y él muestra todas las opciones. Y ahí es lo que dices tú, o sea, a veces uno no llega a eso a menos que una piedra en el camino le haga dar ese tropezón. Claro. Y decir, hijo de madre, había otro chance. Y a la fuerza. Sí. O sea, a mí me costó, porque era algo que no quería, ¿no es cierto? O sea, me costaba dejar de pensar en que ya no podía estudiar música, me costaba. Y me costaba que tenía que ir a la universidad que no quería ir. Claro. Pero al final es como que las cosas se conectan. Se conectan y se dan. Eso. Y creo que, y justo lo digo, o sea, si tuviera que volver a escoger un camino profesional en mi vida, sin duda es este. Porque me permitió seguir envuelto justamente con músicos, grabando videoclips, Claro. estar en ese medio, que me gusta, me divierto, o sea, es un trabajo que te pagan por El divertirte. distinto habría sido, te pasaste de lo audiovisual, se hizo abogado. Entonces uno dice, chuta, bueno, si le va bien, le va bien. ¿no? Pero si hay cambios accidentales que nos... Tú, No sé si nos enderezan el camino o nos llevan por donde mejor sería para nosotros, algo así. pero los cambios y estas modificaciones en la vida muchas veces nos producen miedo. Claro. O al revés, o es el miedo el que nos sostiene en un camino.
Exacto. O sea, la mamá que piensa que el hijo tiene que ser ingeniero, porque si no es ingeniero, ser licenciado no es tan importante. Y eso sucedió en el Ecuador. No sé si a vos te pasó, pero yo casi fui ingeniero en diseño gráfico. Y un amigo, un profesional de otro país me dice, ¿sabes que en Ecuador es el único país donde hay ingeniería en diseño? Entonces yo, ¿cómo solo hay aquí? Me dice, solo ustedes tienen ingeniería en diseño, ingeniería en comunicación social, Ingeniería en televisión. o ingeniería en turismo. Entonces dice, a menos que estés creando infraestructura vial o de espacios para la gente, sería una ingeniería. Y entonces él me hizo caer en cuenta que lo nuestro era más un tema de, ¿cómo dices? Es a veces el miedo, o sea, el cambio nos genera miedo, pero también el miedo nos impide generar cambio. Entonces, no, tiene que ser por aquí, porque si no es por aquí, la vida se me va abajo. Y creo que es uno de los mayores errores que cometemos, que es creer que tenemos el control de algo. O sea, de lo que tenemos control es de nuestras palabras, para mí. Tenemos control de nuestras palabras, tenemos control del uso de nuestro tiempo y tenemos control, o podemos desarrollar el control de nuestras emociones. De ahí controlar algo más. Por ejemplo, el hecho mismo de ahorita, un profesor nos decía en Argentina, yo en este momento, por ejemplo, ahora de grabación de este instante es la 1:47 de la tarde, yo era otra persona hace una hora. A las 12:40 yo era otra persona. De alguna manera, la conversación pre-video más charla de panas y este tiempo de conversar está modificándome en algo. El Jimmy de las 2 de la tarde ya no es el Jimmy de las 12:40. Tampoco vamos a decir que es un esquizofrénico que no sabe quién es. Lo que quiere decir es que nos estamos conjugando constantemente. Claro. Y ahí entra el mensaje del WhatsApp, del qué interesante es pensar el no es yo soy Diego, yo soy Jimmy y te paso mi brochure de características, sino yo estoy siendo Jimmy. Y en ese proceso, un día estoy feliz, otro día estoy más serio. En ese proceso yo viví depresión y ansiedad, en otro proceso me casé, en otro proceso tuve que buscar consejería con un psicólogo para entender cómo conectarme con otros, y en ese proceso me gradué de una universidad que igual jamás pensaba que iba a ir, o en ese proceso tuve un viaje que me cambió la vida, y en ese proceso es estar siendo, o sea, es abrirse al cambio, que yo creo que el miedo siempre va a estar, y hay un video donde yo hablé de eso también, que es el miedo siempre está. Y el miedo no es malo. Eso, es que el miedo es una respuesta natural evolutiva. O sea, nuestros antecesores que vivían en las cavernas sentían miedo cuando oían un tigre de sable, dientes de sable, no sé. Entonces oían un ruido y eso les generaba miedo. Era un instinto. Claro, que de hecho es un instinto que te ayuda. De hecho, te ayuda y te motiva a resolver. Claro, enfrentarse algo. Ajá. Por eso el bebé recién nace, no siente a nadie y entonces llora porque está en un entorno totalmente desconocido y de pequeño es la mamá la que le brinda seguridad. Pero a medida que crecemos, esa seguridad debemos encontrarla en nosotros mismos. También hay otras personas que nos dan una mano. Bueno, sé que la vida no es tan difícil porque cuento con amigos, entonces hay ciertas seguridades. Pero si mis amigos no estuvieran, mi seguridad mayor está en que, a pesar de no tener amigos, sé que puedo salir adelante. En el caso de los creyentes, vamos a poner nuestra confianza en Dios. Hay otras personas que no ponen la confianza en Dios, sino dicen, yo confío en base a mi historia de vida. Si antes lo superé, creo que esta vez lo puedo superar también. Entonces, el miedo es necesario, porque si no viviéramos con miedo, estaríamos sentados en las ventanas, conversando. Conversemos aquí. Y una de esas, uno de los dos se va, ja, y boom. ¿Por qué? ¿Cómo se les ocurrió sentarse en el filo de las ventanas de un edificio en el 8º piso? Es que son chicos sin miedo. Y ese es el problema de no tener miedo, que piensas que no tienes nada que perder. El miedo, en cambio, nos regula y nos dice, evalúa bien, mira si es lo mejor, si no es lo mejor, es hora de evitar o es hora de encarar. Entonces, para mí el miedo es algo con lo que debes convivir. Sí, como Rocky, que dice, el miedo es un fuego, o te quema a ti o le quema al otro. Y Mickey le dice, yo soy fan de Rocky, entonces le dice, no dejes que el miedo te consuma a ti. Usa ese fuego y que le queme al otro. Entonces,
Mickey me parece un filósofo impresionante, loco, porque es verdad, el miedo hay que aceptarlo. Sabio, Mickey. Schopenhauer decía, el cambio es la única cosa inmutable. Constante, sí. Inmutable. Ajá. Es lo único que siempre, es lo único que no cambia, el cambio. Ajá. Sí, la única constante en la vida es el cambio. Y lo estamos viviendo, no nos damos cuenta. A nivel celular lo vivimos, a nivel emocional, a nivel de relaciones. De repente, como tú decías hace un rato, la pérdida. En mi caso me pasó con mi mascota, que es un ejemplo muy minúsculo frente a lo que otras personas han tenido que vivir. Pero de repente un día llegas a la casa de tus papás y el perrito que siempre salía ya no sale. O sea, salió 15 años a recibirte y un día ya no está. Y dices, ese es un cambio. No, es que es un ejemplo, o sea, realmente no es un ejemplo tan simple, porque si te pones a pensar, eso sucede, lo mismo sucede en muchos niveles de la vida. Claro, O sea, tú estás esperando que tu perrita te vaya a recibir y ya no está. Y tienes que acostumbrarte a que ese cambio ni siquiera lo provocaste, como tú decías. Es un cambio accidental. Claro, una cosa es que vos hoy día te despiertas y dices, híjole, me estoy despertando a las 11 de la mañana y mis clientes me empiezan a llamar a las 9. Creo que debo hacer un cambio en mi Claro, vida. pero otra es que de repente te llaman, te dan un diagnóstico y te dicen sus exámenes ya están, te llega el PDF del resultado. Te cambia la vida por Claro, completo. o un embarazo, un test positivo como un test negativo. La persona, las parejas, las mujeres que llevan años esperando ser mamás y nunca salen las 2 rayitas en la prueba. O sea, son cosas que vos no te buscas, pero te cambian. O yo mencionaba hace un rato, el viaje que a mí me cambió la vida fue en Argentina. O sea, yo fui, según yo, a estudiar una maestría. Y luego me enteré, por decir así, que en mi caso yo sí como creyente veo que fue Dios quien permitió los cambios y fue como, Jimmy, en tu entorno nunca va a suceder lo que necesito que suceda, necesito sacarte de ahí. Claro, estás en una burbujita. Claro, y necesito ponerte en un escenario distinto al tuyo, gente distinta, una administración de la economía distinta, inestabilidad constante, porque estaba en Argentina y allá la moneda, hoy el dólar cuesta una cosa, mañana otra, y necesito trabajar contigo otras cosas. Y como yo siempre digo, según yo fui a estudiar y aprendí un montón en la universidad, pero todo lo que aprendí no me sirve, o sea, me sirve en mi vida profesional, pero más me sirvió en mi forma de ver la vida. Esto que te mencionaba del yo estoy siendo es algo que lo dice Deleuze, que es un autor a quien recomiendan leer para entender más a Nietzsche. Uh-huh. Y Deleuze plantea esta idea de que él no lo dice, no, yo estoy, no es yo soy, sino yo estoy siendo, porque lo hacen mucho más complicado, ¿no? Pero la conclusión viene a ser una de las conclusiones. Le hiciste formato tweet. Claro, y cuando yo oí eso, ahí loco, ahí fue donde se me rompieron los cristales, porque digo, ¿cuánto de lo que yo soy realmente es adoptado? / impuesto por mí mismo, porque soy zarango y los zarangos somos así. Si yo no fuera así, le quito la esencia a la zarangueñidad, loco. A la cepa. Claro, que falta de respeto. Y es decir, ok, ¿qué de esa herencia debo mantener? ¿Qué no debo mantener? ¿Y qué debo modificar? Claro, porque también es eso, no es solo quitar, poner, sino hay cosas que están bastante bien, pueden estar mejor. Hay cosas que están mal, porque y hay que cambiarlas. Vos como papá lo entiendes mejor, o sea, algo que yo entendí hace unos años es que un papá por más que se esfuerce, la va a fregar en algo, o sea, en algo te va a hacer una rayita, como en el celular que te hace que se te raya el cristal o algo, en algo va a pasar, y es parte de la vida, porque es eso lo que nos lleva a modificarnos. Lo que me preocuparía, y espero que no me pase y que no le pase a la gente alrededor que aprecio, es creer que la vida ya está definida de una manera y si no es así no puede ser de otra forma. Y creo que la pandemia y la cuarentena nos abofeteó lo suficiente para saber que vos puedes ser máster en 300 cosas si lo que se necesitan es pizzas para Uber Eats. Los títulos uno guarda los PDFs o guarda los cuadros en un cartón, abres espacio para un horno y empiezas a hacer pizzas. Creer que la vida está determinada por lo que alcanzamos es un error
también es un error creer que nada de lo que alcanzamos vale. No, todo vale. Pero si estudias una maestría en administración, un MBA de ni sé qué, bueno, ¿qué te sirve de eso para hacer pizzas? Porque ahorita lo que se necesita es un pizzero. Entonces, yo creo mucho en eso, en que la vida va tomando su ritmo y es como saben decir, jugar con las barajas que te reparten o bailar con la música que te toquen. O sea, yo creo que la vida es así y hay que irse adaptando. Y hay gente que tiene más adaptabilidad y hay gente que en cambio prefiere morir donde están a seguir viviendo en un nuevo escenario. Esto de que acabas de decir sobre muchas veces pensamos que las cosas no cambian o nos sentimos conformes con lo que está pasando. Es un riesgo. Sí. Es un riesgo y te digo en lo personal porque piensas que tienes ya resuelto y tienes proyectada tu vida y sabes hacia dónde vas. Entonces, tengo ya armadas las fichas, ¿cierto? En mi caso, soy así, o sea, es como que empezó el lunes, esta es mi semana. Tac, 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 tac. Y así veía mi vida. Esta es mi vida, así estoy en este momento. Y las piezas que tengo armadas me van a servir para hacer esto que está acá. De repente, una de esas piezas me quitaron y te vas así con todo abajo. Con todo abajo. Porque no estaba acostumbrado a este proceso de cambio, de tener la mente, digamos, abierta de que las cosas cambian constantemente. Claro, y sabes que una de las situaciones que a mí más me marcó, sin darme cuenta, hasta luego cuando cobré conciencia, fue que en este viaje yo me cambié de casa como 9 veces. Y nunca, o sea... Aparte de que es horrible. Sí, y bueno, yo era estudiante, entonces tenía una maleta roja grandota, esas de 23 kilos que te dejan llevar en el avión. No sé cuántos viajes hice con esa maleta, en veredas, en el metro, en el bus, en taxis, en Ubers, y todo, en Cabify y todo eso. Y al inicio yo no me daba cuenta, pero por ahí en el penúltimo cambio de casa, dije... qué cansado esto, o sea, ya estoy harto de cambiarme de casa. Y era porque como era estudiante, entonces ves un Airbnb que te salga mejor, o unos amigos te quieren recibir y te cobran un poquito menos, pero luego ellos salen de viaje y tienes que ir a otro lugar y cosas así. O te cambias a otro lugar más conveniente pero queda más lejos. Y entonces en todos esos cambios de casa yo me di cuenta de varias cosas. Una, de que la incertidumbre sí es parte de la vida. Hay gente a la que le toca esa. O sea, decía, si a mí me toca con esta, ¿qué le está pasando esto mismo a otro en otra situación? Y pensaba en la gente que vive al día. Lo que vendes hoy determina lo que comes hoy. Entonces decía, en mi caso fue una ventaja porque era dónde voy a dormir, en un Airbnb o donde mis amigos. En otros casos es, ¿voy a comer o no voy a comer hoy? Entonces, a mí esta situación de incertidumbre me ayudó a entender la incertidumbre de otros, sin llegar, obviamente, a comprender su situación realmente, pero medio a rasguñar el inicio en decir, si esto yo lo vivo de esta manera, ¿cómo hace la gente que vende cosas en la calle y que con eso saca para el hostel o para el hostal o como se llame, donde nos vayan escuchando? Y entonces fue entender eso. Tanto la incertidumbre es parte de la vida, pero también no podemos vivir en la incertidumbre constante, y hay una diferencia entre incertidumbre y cambio, porque la incertidumbre es, tú trabajas, tienes tu equipo y ellos te preguntan, ¿mañana vienes? No sé, como la vida es cambio constante, no yo sé, sabré. Claro, no sé si mañana voy a venir o no. No, o sea, incertidumbre y cambio para mí se diferencian en que en la incertidumbre no hay nada fijo y estás a la deriva de tus emociones, que es muy peligroso. Por eso yo no soy fan de esas frases de... o sea, he dicho muchas veces, confía en tus instintos o confía en tu corazón, y lo creo, pero también a veces cuando me han dicho es que uno tiene que confiar en sus emociones, digo, no necesariamente, porque las emociones a veces son contrarias a la lógica, y más bien hay que conectar. Además que en el ser humano tenemos, o sea, en nuestra mente tenemos dos, la emocional y la racional. Claro. Pero la emocional es la que reacciona primero.
Claro, pues. Hasta que de ahí entra la racional y hace el equilibrio. Loco, de gana gritaste. Ajá. Esto era solo un ok. Yo no. Conclusión, todo el tiempo cambiamos, nos modificamos y tenemos que estar listos al cambio. Claro, Sin esta incertidumbre constante de que qué va a pasar. claro. No, uno no puede vivir pensando. Hoy día mi esposa me quiere, no sé si mañana me va a querer. Ponte yo con la negra y decir, chuta, mañana la llave me dice que ya no me quiere. Puede pasar y lo hemos conversado. Hemos dicho. Pasa es una de las menudo. opciones. Y bueno, y si sucede, tendremos que encontrar cómo la resolvemos. Hoy tengo carro, capaz mañana me toca vender, pero no puedo dormirme pensando en mañana voy a vender el carro porque no sé si voy a tener una deuda pasado mañana. No, hoy tengo un auto, soy feliz. Si mañana ya no lo tuviera, me compro un scooter eléctrico. O sea, voy a tener que encontrar cómo resolverlo. Entonces sí, no tiene que ver mucho con el yo soy y punto, sino con tengo ciertas características. En este momento estoy diciendo Ajá. esto. Y luego muchas conservaré, otras no. Y algo último que también quería mencionar es, tenemos que dejar ese nunca cambies. Bro, te quiero mucho, nunca cambies. Porque decirle a alguien que no cambie es una idea malísima. Pésima idea. Claro, la mejor idea que tampoco puedo decirle cambia todo. Pero lo que sí puedo desear es que crezcas. Porque el crecer puede ser la consecuencia del cambio. Digo puede porque hay gente que se presentan cambios y deciden no crecer. Exacto. El crecimiento es opcional. Cumplir años es Ya. obligatorio, Exacto. pero madurar es opcional. Y la madurez puede traer crecimiento, la madurez puede traer responsabilidades, los cambios pueden generar todo esto. Y si es un desafío de cada uno aceptar si es que lo que le viene es algo que va a encarar, es algo que le va a ayudar, o si dices, no, dejo pasar, esto no es para mí hoy. Gracias, amigo. Qué No, chévere poder no, conversar no, contigo y escucharte. Bueno, no todos lo sabemos, pero sí intentamos resolverlo.